Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Recordarán quienes siguen este podcast que cuando China logró un acuerdo preliminar en la disputa comercial con los Estados Unidos, las bolsas de valores subieron significativamente y en este podcast decíamos que esto no era una reacción a cambios en los fundamentos de la economía, sino a la noticia del día, y que con Trump la noticia del día cambiaba con su temperamento, que por ende no había que leer demasiado en ello. Lamentablemente ahora tenemos comprobación de eso, porque habiendo él mismo establecido un periodo de 90 días para negociar un acuerdo comercial con, entre otros, la Unión Europea, ahora está amenazando con aranceles de hasta un 50% a la Unión Europea antes del vencimiento de ese plazo. Eh, Acá volvemos al tema de la incertidumbre que generan los cambios constantes de posición de Donald Trump. El 2 de abril los europeos tenían que pagar, los países miembros de la Unión Europea, un 20% de arancel recíproco según Trump. Cuando la Unión Europea iba a responder a ese anuncio con sus propias sanciones, Trump decide reducir los aranceles a todos los países a un 10%, salvo China, y establece el plazo de 90 días para negociar nuevos aranceles, que recién vencería el 9 de julio. Pero como la negociación, según él, no avanzaba, el 23 de mayo ha vuelto a amenazar con aranceles de 50% a los países de la Unión Europea que entrarían en vigor el 1 de junio. El 24 de mayo además añadió que no estaba buscando un acuerdo, que es lo mismo que dijo respecto a China antes de firmar un acuerdo. No solo genera incertidumbre el cambio constante de posición de Trump en torno a esos temas, también lo hace el hecho de que no quede claridad sobre la estrategia que sigue. Hay quienes dicen Trump no tiene estrategia, hay quienes dicen Trump sí tiene una estrategia. Yo añadiría aquí que en realidad Trump no tiene una, sino varias estrategias que le han ofrecido sus asesores y él, con un criterio francamente discutible, va eligiendo entre las estrategias según las circunstancias. Voy a dedicar un podcast a este tema, pero por lo pronto el tema es que como cambia de posición con base en los ofrecimientos de cursos de acción que le dan sus asesores, no queda claro a final de cuentas si, por ejemplo, los aranceles son un medio de negociación para obtener concesiones o son un medio para volver a traer inversión industrial en los Estados Unidos. Si son un medio para obtener concesiones, no queda claro si son un medio para obtener concesiones en materia comercial que reduzcan el déficit comercial de los Estados Unidos o un medio para que los países a los que se aplican las sanciones, disminuyan su relación económica con China. Si fuera un medio para intentar atraer inversiones, los aranceles a la Unión Europea van en contra de ese objetivo. ¿Por qué? Porque buena parte de los bienes que la Unión Europea exporta a Estados Unidos son bienes intermedios, es decir, insumos para la industria norteamericana. Y en ese sentido, si tú lo que quieres es usar los aranceles para atraer inversión industrial, no le pongas aranceles a aquellos bienes que necesita tu industria para producir, porque vas a aumentar sus costos y hacerla menos competitiva, y por ende va a producir menos probablemente. Y en el caso del Apple, porque además ha amenazado con sanciones específicas a Apple, como Apple estaba transfiriendo parte de sus plantas para producir iPhones de China, país sancionado, a la India, país con sanciones menores, ahora Trump dice que le aplicaría sanciones también a, a Apple cuando produce en la India, porque el objetivo no era que se desplazaran de China a la India, sino de China a Estados Unidos. Pero la cadena de suministros para producir un iPhone incluye 12 países y si las plantas estaban en China es porque había ventajas competitivas de invertir en China por oposición a los Estados Unidos. Trasladar las plantas de producción a Estados Unidos no solo sería más caro, sino que tomaría años. Hay que
empezar a construir fábricas ahí donde no existen y habría que rediseñar las cadenas de suministros para tener en consideración el nuevo lugar de producción si es que llega a establecerse una planta de producción de iPhones en los Estados Unidos, ¿no? En todo caso, incluso si atrajese inversión para producir iPhones en Estados Unidos, como digo, eso será en un par de años, con suerte, pero el precio de los iPhones va a subir ya, ¿no? Producto de los aranceles. Luego, cuando publica un post hablando del tema arancelario con la Unión Europea, Trump insiste en algo que ha sostenido en el pasado. Dice textualmente, la Unión Europea se formó con el único propósito de aprovecharse de los Estados Unidos. La Unión Europea se formó con ayuda y colaboración plena de los Estados Unidos. Había dos propósitos, cuando menos: evitar nuevas guerras en Europa, o por lo menos que surgieran en ese continente, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, evitar el proteccionismo del periodo de entreguerras durante la Gran Depresión, que ahondó las consecuencias de la depresión económica, contener tanto el expansionismo soviético como el de la ideología comunista en Europa Occidental. Estados Unidos ayudó por diversas vías a la creación de la Unión Europea para sus propios fines, no únicamente por el bien de la Unión Europea, y claramente la Unión Europea no se formó contra Estados Unidos. Por eso Estados Unidos destina recursos al Plan Marshall para la reconstrucción europea, crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el sistema de Bretton Woods, ¿no?, que da origen a lo que hoy son la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, no parece que Trump haya agarrado un libro de historia ni para matar una mosca, ¿no? Bueno, eso en cuanto al primer tema. Un segundo tema que quería abordar era el hecho de que el 22 de mayo, hace solo unos días, dos empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados por un criminal que aparentemente gritó Free Palestine o Palestina libre en el momento de cometer el crimen. Este es un crimen por el cual, repito, esta persona va a tener que responder ante la ley. Como fue un crimen el día anterior a estos asesinatos, el hecho de que fuerzas de defensa israelíes dispararan contra 25 diplomáticos de la Unión Europea y países árabes en territorios ocupados, hecho por el cual Israel no ni se ha disculpado ni ha dado explicaciones significativas hasta ahora. O el hecho de que el 1 de abril del 2024 Israel bombardeara el complejo donde estaban tanto el consulado como la embajada iraní en Damasco, Siria, dando muerte a 16 personas. Todos estos son crímenes condenables, no solo el primero. Pero el punto es que menciono este hecho porque incluso gente que dice no apoyar a Netanyahu y que había permanecido, habría que decirlo, en silencio sepulcral durante buena parte del genocidio en curso en Gaza, de pronto sale para secundar algo que dijo Netanyahu, solo que en términos menos ofensivos. Netanyahu, para variar, dijo que Free Palestine era el nuevo Heil Hitler. Como si además no fueran fundadores nazis de partidos como La Libertad, que tiene vínculos con el partido de Netanyahu, los verdaderos hitlerianos. Pero además, Free Palestine es coreado en miles de manifestaciones en docenas de países en las que participan millones de personas, con el propósito de conseguir que Israel cumpla con el derecho internacional, permitiendo la creación de un Estado palestino. No hay nada ilegal en la consigna. Pero el hecho de que un único individuo haya decidido ejercer la fuerza lanzando esa consigna, según este criterio, afecta la imagen de todos aquellos que protestan contra el genocidio en Gaza. Sin parar mientes, dicho sea de paso, en el hecho de que, como demuestra una encuesta, el 6% de quienes participaban en las manifestaciones contra las acciones de Israel en Gaza en Estados Unidos eran judíos.
Esto es significativo porque los judíos representan 3% aproximadamente de la población de los Estados Unidos, pero eran 6% de quienes protestaban contra las acciones del gobierno israelí. O sea, esto es una cuestión de principios, no era un tema de apoyar a una causa por la etnicidad o las convicciones políticas de los involucrados. Además, si la frase Free Palestine, por ser pronunciada por un criminal, afecta a todos aquellos que lo utilizan, eso es casi darle la razón a Hamas cuando dice que todos los adultos israelíes son un blanco legítimo porque eligen y reeligen sistemáticamente al partido Likud, fundado por un requisitoriado por crímenes durante el mandato británico de Palestina, Menachem Begin, y cuyo líder actual, Benjamín Netanyahu, es la persona que por elección democrática más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en Israel. Y además jamás haría notar que todos los adultos israelíes sirven en el ejército, y mencionaría encuestas como la que publicó en febrero pasado el Jerusalem Post, diario conservador israelí, donde, cito el titular, aproximadamente 80% de los israelíes respaldan el plan de Trump para relocalizar a los gazatíes. Esto en buen romance es un plan para cometer un crimen de lesa humanidad, la transferencia o desplazamiento forzado de la población palestina de Gaza, ¿no? Siendo todo esto cierto, nada de eso cambia el hecho de que bajo el derecho internacional humanitario solo son objetivos militares legítimos eh, las personas que están sirviendo en las Fuerzas Armadas o que son milicianos de un movimiento irregular armado. Pese a que lo dicho puede ser cierto, de ahí no deriva, como hace Hamas, que todos los israelíes sean blancos legítimos, al menos todos los israelíes adultos sean blancos legítimos de las acciones de Hamas. Pero además, para que vean a dónde puede llegar este tipo de generalizaciones arbitrarias, lo dice Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas del actual gobierno israelí, ante la televisión de su país: Gaza será completamente destruida porque es en su totalidad una infraestructura terrorista. O sea, las viviendas de los 2.200.000 civiles que vivían en Gaza y esos civiles palestinos en Gaza serían blancos legítimos bajo el criterio de Smotrich. Acá la paradoja es que Smotrich utiliza la misma lógica con la que se desenvuelve Hamas. Y decir que Free Palestine, como se hace ahora, es la nueva cara del antisemitismo, es incurrir en ese tipo de generalizaciones no solo equivocadas, sino potencialmente de consecuencias criminales, ¿no? Y además habría que decir, siendo un crimen lo ocurrido con estos dos empleados de la embajada israelí en Estados Unidos, me permito sugerir que hay temas más importantes que quienes han levantado este tema en estas circunstancias no suelen tocar, como que Netanyahu sigue restringiendo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, y que cuando dijo que no iban a entrar alimentos a Gaza en marzo pasado, la respuesta de su ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, en un post en la red social X, fue que durante una visita a los Estados Unidos, dirigentes del Partido Republicano le habrían dicho lo siguiente, cito el post de Ben-Gvir: expresaron respaldo a mi posición firme sobre cómo actuar en Gaza y que los depósitos de alimentos y ayuda deben ser bombardeados para crear presión política y militar para traer de vuelta a los rehenes a salvo. Netanyahu, que ya está acusado por el crimen de utilizar el hambre como arma de guerra en Gaza, decide volver a cometerlo, deteniendo el flujo de alimentos a Gaza y ayuda humanitaria en general, y eso no es suficientemente radical para su ministro de Seguridad Interior, que pide bombardear también los depósitos de alimentos que ya existían en Gaza y que para efectos prácticos se habían agotado. Y dice que hay que hacerlo como mecanismo de presión para liberar a los rehenes, pero Ben-Gvir solo habla de los rehenes en el contexto de bombardear Gaza, porque su socio de coalición, Smotrich, al que ya cité, el 21 de abril es citado por el Times of Israel, un diario
de ese país virtual, hasta donde tengo entendido, en donde la cita dice lo siguiente: hablando con Radio Galé Israel, el ministro de extrema derecha, Smotrich, dijo: debemos decir la verdad, el regreso de los rehenes no es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Bueno, el Times of Israel vuelve a citar a Smotrich el 6 de mayo pasado diciendo lo siguiente: dentro de unos meses podremos declarar la victoria. Gaza quedará totalmente destruida. La población de Gaza, unos 2.3 millones de palestinos, estaría, esto es lo que dice Times of Israel citando a Smotrich, concentrada, esa palabra sí es de Smotrich, en una estrecha franja de tierra en la frontera con Egipto, entre la frontera con Egipto y el llamado Corredor Morag. O sea, más de 2 millones de personas deberían desplazarse a unos 70 kilómetros cuadrados en el sur de Gaza. El resto de Gaza, dice Smotrich, cito, estaría vacía, y añade Smotrich, estarán totalmente desesperados. Entendiendo que no hay esperanza ni nada que buscar en Gaza, y buscarán reubicarse para comenzar una nueva vida en otros lugares. Esta es la política oficial del actual gobierno de Israel. Smotrich lo dice con una crudeza que no usa Netanyahu, pero Netanyahu, el primer ministro, el 22 de mayo, dijo que una condición para poner fin a la guerra en Gaza era implementar el plan de Trump, que exige lo que acabo de leer de Smotrich, el desplazamiento forzoso de entre 1,5 millones y 2 millones de gazatíes. Dicho sea de paso, lo dice en un contexto en el cual tiene que escalar para no terminar preso, porque 2 de sus asistentes están procesados por recibir sobornos del gobierno de Qatar, y hay indicios que eso podría involucrarlo. Y finalmente, el propio Netanyahu, el 22 de mayo, reconoció lo que dijimos en una ocasión anterior en este podcast y que él había negado en todos los tonos, hasta finalmente tener que admitir que era cierto: que el dinero que el gobierno de Qatar enviaba al gobierno de Hamas en Gaza, lo enviaba con el consentimiento del primer ministro de Israel, eh, Benjamín Netanyahu, aunque como él nunca quiere asumir responsabilidad por este tipo de decisiones, dijo que era una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad de Israel por unanimidad, con o bajo recomendación de los servicios de inteligencia. Pero Netanyahu admitió que Qatar enviaba dinero al gobierno de Hamas en el territorio palestino de Gaza con consentimiento de su gobierno. Eso es un contexto, para terminar, en donde acaba de aparecer una nueva estimación en la prestigiosa revista médica The Lancet, que dice que mientras al 5 de mayo la autoridad, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, hablaba de 52.615 muertos, según este artículo de The Lancet, la cifra real estaría en el rango que va de 77.000 muertos a 109.000. Estamos hablando de muertes por heridas traumáticas, es decir, muertes consecuencia de la guerra. No estamos hablando de muertes por falta de alimento, medicinas y otros suministros humanitarios, ¿no? Eh, y como ya indiqué en una ocasión anterior, todos quienes han investigado este tema, desde especialistas en genocidios, incluyendo el holocausto nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta la relatora especial Francesca Albanese de la ONU, las organizaciones humanitarias Human Rights Watch y Amnistía Internacional, todos coinciden en que lo que ocurre en Gaza califica como genocidio. Que no pretendan luego lavarse las manos quienes no dijeron nada en su momento, pero cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncie, indicando muy probablemente que es un genocidio, van a pretender que ignoraban los hechos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.